Así, contacto vía Zoom con nuestro querido Pepe Sena, que está haciendo la cobertura de las elecciones, de todo lo que pasó y está pasando para Radio Sarandí, pero le robamos unos minutitos, ni se van a enterar, ¿no? ¿Cómo está, Pepe? ¿Cómo estás, Victoria, compañeros de todo el panel? Un gusto saludarlos. Una jornada muy calurosa aquí en Buenos Aires, 30 grados de temperatura, en un día feriado, por otra parte, y las Además. primeras horas del presidente electo. Bueno, dale, arrancamos por donde te parezca. Bueno, voy a arrancar por lo que me parece más importante de la elección, me parece que ya ha quedado claro. Vamos a hablar de estas primeras horas de Milei como presidente electo. Lo más Sí. relevante es la transición. Una transición que, como todos sabemos, tiene que ser ordenada entre el presidente saliente, el presidente entrante, y que luego su culminación, la culminación de esa transición, es la toma de mando el próximo 10 de diciembre. Bueno, no empezó con el pie derecho esta transición porque estaba previsto en el día de hoy, lo señaló el presidente electo Javier Milei esta mañana a través de Radio Continental, que iba a desayunar con el presidente Alberto Fernández y dar inicio de esta manera a la transición. Idas y venidas, lo cierto es que la reunión, por lo menos hasta esta hora, no se concretó. Hay un auto allí en la puerta del Hotel Libertador, que está ubicado en Córdoba y Maipú, que es la sede de Milei. Yo estuve ayer en gran parte de la noche allí. Hay un auto, como decía, con un operativo de seguridad que supuestamente lo está esperando para que en cualquier momento se traslade a algún punto de la ciudad que podría ser ese encuentro con el presidente. Pero O sea eso que en hasta realidad quien ahora está no ha demorando un poco ocurrido. la cosa es el presidente, Bueno, Fernández, digamos. Bueno, aparentemente sí, y aparentemente también, digo, pongo esto en condicional, lo que está detonando esta situación es el tema presupuestal, es decir, el dinero que va a quedar en caja para lo que va a ser el inicio de Javier Milei. Recordemos que asume el 10 de diciembre, dentro de tan solo 19 días, y ese parece ser el gran tema. Sí. Pero por otro lado también, recordemos que Sergio Massa, que es todavía ministro de Economía, manifestó la posibilidad de tomarse una licencia. Una licencia al Ministerio de Economía a 19 días de terminar el mandato de este gobierno, es decir, me voy del ministerio directamente. Entonces, ¿Quién hace el ejercicio ahí? ¿Quién hace la caja ahí? ¿Queda algo en la caja? Claro. Bueno, lo sabemos. El tema, además, es relevante porque Milei tiene que colocar como parte de la transición a su ministro de Economía y, por otra parte, el saliente, que además hoy por hoy es el que ostenta el poder en la República Argentina, todavía no se sabe qué va a pasar con Qué él. extraño, ¿no? Entonces, Porque no dio indicios de esta trancadera en Massa, porque incluso lo felicitó a Milei antes de que fuera oficialmente declarado presidente. Uno podía decir, bueno, mira, qué bien, qué rápido, ¿no? Pero bueno. fue muy sorpresivo eso, porque en realidad todos esperábamos que, bueno, en caso de que alguien admitiese la derrota, iba a ser después de las 21:30, Exacto. 22 horas. Lo que sucedió fue, mirá, yo te lo digo, a las 5:30 de la tarde, media hora antes que cerraran las mesas, yo me comuniqué con una fuente muy importante en Argentina y me dijo, gana Milei. No me dijo que iba a ser por ese porcentaje tan abrumador de Sí. 11,39 como finalmente resultó. Pero eso, ¿sabés por qué fue? Porque la gente salió de votar y tenía ganas de expresar su voto y lo hizo a través de lo que allá denominan en Uruguay boca de urna, Sí. mesas testigo, también como se lo llama acá. Entonces, Creo que a las 15 horas ya estaban dando por boca de sí, urna a Milei ganador. ya se sabía muy temprano, pero bueno, los medios tenían que esperar además, Sí, lógico. y la verdad que a las 20:30 y poco, Massa se adelanta realmente y pronuncia ese discurso que yo creo que llevó tranquilidad, porque había mucha gente en la calle en el día de ayer. Yo estuve en los dos lugares, estuve en la sede de Massa, en lo que ellos llaman el búnker, y Sí. también después estuve en el de Milei. Se veían caras muy largas, ya te diría que a las 7 de la tarde, en el búnker de Massa, y obviamente cuando yo llegué, recién Massa había pronunciado su discurso y aquello había estallado allí en la calle Córdoba, que estaba totalmente cerrada, donde desde hace días literalmente está viviendo el hoy presidente electo, que tiene ese lugar como su centro Sí. de comando, con personas muy allegadas, la más relevante de todas, su hermana, Karina Milei, a la que él denomina el jefe, y que de Sí. alguna manera es quien está llevando desde el punto de vista político esta transición. Sí, de hecho, ya por allí muchos memes que apareció la hermana, ¿no? Porque era como esa imagen que no terminaba nunca de aparecer. Sí, ya hay algunos nombres. Diana Mondino va a ser la canciller, eso es importante también para nuestro país, porque va a ser quien va a manejar las relaciones
internacionales, y obviamente eso tiene que ver con el contacto entre dos países tan allegados como Uruguay y Argentina. Federico Sturzenegger es un economista macrista, fue presidente del Banco Central entre 2015 y 2018 de Mauricio Macri. Seguramente esté al frente del Ministerio de Economía. No la va a tener fácil en caso de que sea el ministro designado, porque obviamente el presidente electo es un hombre que tiene como caballito de batalla la economía. Por lo tanto, va a haber una marcación hombre a hombre allí a quien será su secretario de Estado en esa materia. Y después hay algunos otros nombres, y surgieron también esta mañana a través de esos comentarios que hizo en varias radios argentinas Javier Milei, el presidente electo, bueno, algunos temas vinculados a la posible privatización de yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, la privatización también de algunos medios públicos Sí. que él mencionó que se podrían llegar a privatizar. Por el momento yo no he escuchado, digamos, una repercusión importante, destacada, de dirigentes sindicales, que también creo que además de estar procesando lo que ocurrió Eso en te iba las a últimas horas. preguntar, si no están como anonadados en realidad, ¿no? Porque si hay... También es cierto que hay sindicalistas que lo apoyaron a Milei, pero el movimiento más grande obviamente no. Y bueno, son tantos, están como guardando mucho silencio, ¿no? Sí, 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 eso es llamativo, creo que Está- diste en el clavo con respecto a Sí. este tema, porque bueno, yo creo que están reacomodando un poco, como también muchos ¿O es la empresarios calma están previa a la tratando, tormenta? Porque en realidad también, bueno, otra cosa que te iba a preguntar era cómo estabas viviendo tanta gente en la calle, pero no han habido noticias de ningún desmadre, de todo lo contrario, todo no, muy civilizado. no, O no se no ha ve lo que hay pasado. que ver. No ha pasado No pasó nada, por lo nada. menos, ya te digo, Mm. yo estuve en los dos lugares, está siempre esa liturgia peronista de bombos, banderas, Sí, mucho sí, sí, bullicio, sí. que obviamente ayer yo lo vi, estaba desde el estrado de Massa hacia afuera, digamos, ya habían más de 5 cuadras cortadas, o sea, se esperaba muchísima gente, que eso obviamente no ocurrió. Cuando yo llegué vi un núcleo duro, uno tiene algo de experiencia ya de tantas coberturas políticas en Uruguay a nivel internacional, y te empezás a olfatear ahí qué es lo que está pasando, hablas con uno, hablas con otro, y todos te miraban como diciendo, bueno, cierta prudencia. Vi autos que salían del lugar con caras, gestos aductos, por lo cual denotaba, y bueno, lo que me habían dicho las fuentes también, que efectivamente se cumplió. Pero no pasó nada con la militancia. Y por el otro lado, en la calle Córdoba y Maipú, donde está el Hotel Libertador, que allí festejó la militancia de la Libertad Avanza, te encontrabas con un público muy joven, gente muy joven. Por el otro lado, gente muy humilde también, gente digamos, de lo que era antiguamente el sustento peronista, sobre todo el Mm. conurbano bonaerense. No estoy estigmatizando, digo, estoy tipificando para que se entienda. Y también mucha gente que no es argentina, venezolanos, cubanos, que no sé si votaban o estaban brindando su apoyo, pero me encontré con esa trilogía de personajes, o de personas, perdón, Mm. que estaban allí apoyando a Milei. Y muchísima gente también, obviamente, festejando. Se festejó mucho el triunfo, sobre todo el reconocimiento, porque acá lo importante es que se sabía que iba a haber un ganador, eso era obvio. Sí, sí, El claro. tema era quién iba a salir primero a reconocer que había sido derrotado. Y bueno, el hecho de que Massa se adelantara tanto a lo que parecía una noche muy larga, llevó tranquilidad y como un alivio también a la gente de la Libertad Avanza. Bien. Que va a Pero tener un tema bastante... Sí, no, porque hoy los analistas argentinos insisten, tienen un común denominador y es, bueno, los grandes desafíos que va a tener Milei como presidente. Perfecto. Una idea, una pista, una muestra. ¿Acaso es esta situación media de trancadera que está planteándose desde el todavía gobierno vigente? bueno, El, hoy se, el no poder nombrar un ministro de Economía, porque todavía Massa no sabe que si se va de vacaciones, que si no, que la reunión con Fernández, que ¿es una muestra o no? Es una muestra en cualquier país medianamente que funcionen sus instituciones en forma correcta. Hoy, no importa la hora, no importa el lugar, pero ya se deberían haber reunido el Claro. presidente saliente y el presidente entrante. No cabe ninguna duda con respecto a eso. Ya deberían haber designado a quienes van a llevar adelante la transición. Y quien se sintió, obviamente, derrotado, como fue derrotado Massa, tendría que ser claro y decir, bueno, voy a permanecer siendo el ministro de Economía, me quedan 19 días todavía de permanencia, o por el contrario, me voy, me abro, Y porque que entregó diga todo que ya, Alberto sí, Fernández, sí. claro, que diga que Alberto Fernández tiene que llevar adelante la transición es una obviedad, porque es el presidente, Mm. se supone que tiene que hacerlo él. Es más que claro. Lo que pasa es que Massa
realmente en los últimos tiempos era el gobierno, en definitiva. Claro. Claro. Bueno, Pepe, te agradezco muchísimo. Por favor. La última, cortita. ¿Qué fue para vos? Y esto te lo pregunto como periodista analizándolo. Puede que allá o acá, no importa dónde estuvieras para esta pregunta, ¿no? ¿Acá fue Milei versus Massa o fue Macri versus Cristina? Es una pregunta interesante. Mira, yo te la voy a cambiar. A ver. ¿Quién es Milei? ¿El que tuvo un 30% de votos en octubre o este que tuvo un 55%? Transformándose en el presidente más votado desde aquel Raúl Alfonsín de diciembre de 1983, que pasaron 40 años. Entonces, me parece que ahí es parte de la... Yo creo que es una mezcla de ambos, ¿no? Y la pregunta tiene que ver justamente, o la respuesta en este caso, con el apoyo que le dio claramente Juntos por el Cambio, particularmente Macri, y Patricia Bullrich. Ayer Macri estaba entrando al Hotel Libertador y todos los periodistas le preguntábamos a ver ¿qué le va a dar usted a Milei? ¿Qué le va a dar usted a Milei en forma permanente? Él no respondía y un colega de Canal 13, que estaba un poquito más adelante, le vuelve a hacer la misma pregunta. Él mira a la cámara, sonríe y le dijo, tranquilidad. Eso fue la única palabra que utilizó y yo creo que ahí está la clave. Macri le va a dar tranquilidad, le va a dar gobernabilidad, porque recordemos que este partido, que es muy joven, que tiene pocos años de creación, no tiene la posibilidad de un quórum propio ni en diputados ni en el Senado. Ni siquiera lo tiene Juntos por el Cambio. Debe reunir una suerte de coalición con otros partidos, con partidos provinciales, para lograr precisamente tener gobernabilidad a nivel legislativo. Entonces va a ser un toma y daca de lo que fue en un inicio lo que se llamó el Pacto de Acasuso, la zona norte del Gran Buenos Aires, allí recostado contra el Río de la Plata, donde los tres, Macri, Bullrich y el ahora presidente electo, pactaron la posibilidad de conformar una alianza que lo llevara al poder. Siempre que hablaba de esa alianza, Milei decía el gesto patriótico del expresidente Macri y la actitud de la señora Bullrich. Hasta ayer. Hoy hay que hablar de cargos, hoy hay que hablar de cómo se conforma el Parlamento. Las cosas cambian. Bueno, muy bien. ¿Hasta cuándo te quedas ahí, Pepe? Me voy mañana de mañana. Bueno, muy bien. Buen regreso. Bueno, muchas gracias. Un beso para todos. Chao, chao. Muchas gracias. Entonces, los escucho. Y bueno, Diego va a venir después. Hoy por hoy el gobierno sigue siendo de Massa y además el caceroleo es a los 20 días después de asumido. ¿Eso de dónde lo sacás? Y de acá. Claro, más o menos. Cualquier similitud con la realidad es pura Claro, el coincidencia. caceroleo viene cuando el gobierno asume, no antes. O sea, hoy por hoy ese gobierno es Massa. Y va a seguir, y hasta el 10 de diciembre es Massa. Después vienen las trancaderas. ¿Cómo pasó acá? Igualito. Y yo te voy a decir una cosa, y voy a decir lo mismo... Para no decir nada, Diego, de lo que acaba de decir Maestro. Pero Bueno. lo que pasa es que yo rescato algo del informe de Pepe, que es que él dice una reacción pacífica Sí. a un resultado impactante, Sí. en particular para un sector de la sociedad. Y yo ahí rescato el tono del discurso de Massa. Hoy ustedes decían, bueno, se anticipó tempranamente, pero tuvo un discurso de reconocimiento de la derrota muy ponderado en esto de las elecciones fueron limpias, el sistema electoral está funcionando, las instituciones están funcionando. Digo, porque como siempre se pone sobre el peronismo y sobre el kirchnerismo, que Massa no es un kirchnerista puro, digamos, pero es un asociado, como esta cosa de violentar o de ser disruptivo socialmente, por el contrario, tuvo un discurso muy conciliador y mencionó políticas de Estado y demás. Después lo de la licencia, sí, si efectivamente se la toma, no me parece lo más adecuado. Pero del otro lado, el discurso de Milei fue un discurso no de un presidente que le habla a toda la sociedad argentina, como se usa, como en Uruguay estamos acostumbrados. Los presidentes del partido que sean, cuando son electos, dicen, gracias a los que me votaron, pero ahora le voy a hablar a toda la sociedad. Milei ayer le habló a sus adherentes, a sus votantes. Argentinos de bien. ¿Te parece? Bueno, le hace los que están de acuerdo conmigo. Para, Milei, ¿cómo una los subclase? argentinos de bien son los que están de acuerdo con él. Es decir, los argentinos de bien, salvo que, digamos, yo no soy exégeta, por lo tanto, no tengo estudios previos para decir, pero los argentinos de bien lo que está diciendo es que existen los argentinos de bien y los argentinos de mal. Y en los argentinos de mal hay una enorme mayoría de peronistas. Ahora,
en los argentinos de bien hay una enorme Pero cantidad... entonces es como dice él, le está hablando a los que no son peronistas. Está No, confirmando está lo que acabo hablando de a decir. los argentinos de bien. Acabo de decir, no todos los peronistas son argentinos de mal. Son está. los Ahora sí argentinos Está, peronistas. pero igual tiene que ser los presidente hasta de los de mal. peronistas tienen una mayoría importante los de mal. Es decir, el viejo concepto del eje del mal y del eje del bien, Connie, pero que el hombre persigue a casi la través de mitad la del historia. electorado, 44% eligió a Sergio Massa. Entonces, Pero es lo qué mismo que bueno yo hubiera discutí. sido Pero que el presidente es lo electo le mismo. hablara a toda la sociedad. Diego, no está diciendo, no lo dijo, no está diciendo eso, está diciendo que la sociedad argentina está formada por argentinos de bien y argentinos de mal. Él se dirigió a los argentinos él de se bien. erige- y él A se los erige como el que va a argentinos de bien, establecer la de mal, frontera. son los que creen en la trampa, los que creen en el acomodo, los que hacen el acomodo, los que roban, los que Pero llevan... entonces no se hubiera juntado los que con llevan Macri, que tiene muchas de esas los que llevan características que bolsos vos para estás las mencionando. monjitas, los que coimean a los empresarios, los que acomodan amigos, los empresarios, Bueno, está como, bien, les llama, como les llamaba... ¿Suscribís el discurso de que hay que dividir a la sociedad para gobernar? No, no Una pena. suscribo. Eso es la sociología. Tratar de clasificar, buscar los clivajes. Sí, pero una buscar sociedad la manera con en los cómo niveles de quedan división. en el cernidor. Connie, No, no una está sociedad diciendo con los nada niveles contra de los argentinos. inestabilidad, división y grieta que tiene la Argentina, lo que necesita es un gobierno que trate de unificar, no un gobierno que construya sobre la exclusión del otro. Pero Yo no- lo que vi fueron no dos igno- discursos no bien ignorar a la banda. distintos en A ver, ese sentido. Le habló alguien más. Porque además en el discurso de Macri también dijo, vengan todos los que quieran a pesar de borremos el pasado. Lo dijo al final de su discurso. Claro, o sea pero- que amplió esa parte. Pero le habló alguien más, y yo lo vi claramente. Le habló a los organismos internacionales, le habló al mercado. Y hoy por hoy ya está teniendo sus consecuencias porque va a tener que hablar con esos organismos a pedirle dinero. No me cabe ninguna duda. Y él tiene la puerta abierta para pedirlo. No lo tenía más. Entonces, ya los mercados de capitales han reaccionado y han reaccionado positivamente, tanto en las acciones de las empresas argentinas como en su deuda. Su deuda ya ahora vale un 6% más en un día ya vale un 6% más. Un 18% más las acciones de las empresas argentinas en la bolsa de Nueva York. Es decir, es inteligente. Habló de que no se puede hacer un gradualismo. ¿Por qué un gradualismo? Y bueno, la experiencia de Macri ya le demostró que no funciona. ¿Y sabés cuál fue la experiencia que demostró que sí funciona? La de la calle Pou. La de la calle Pou, que con una LUC no dejó que ese tema sea, que los temas de política nacional sean gradual. Lo hizo antes de los 100 días, como se dice. Sí, pero no hubo ninguna privatización, ninguna desmonopolización. Es un programa distinto. Porque no se animaron, no porque no fuera necesario. Porque no hubo ni consenso Era dentro de la imprescindible. coalición. Era imprescindible. ANCAP iba a ser privatizada. Pero por favor, el maldito... Pero por eso el digo, no hubo maldito consenso monopolio de ANCAP dentro de la que propia nos joroba coalición. el maldito Pero eso monopolio te de lo cerró- ANCAP te que nos joroba cerraron desde en hace... la coalición, Connie. ¿Eh? Esas reformas las impidieron dentro de la propia Pero coalición. ya sé por qué los uruguayos tienen una relación maternal con el Estado. Los así. uruguayos promedio, no yo que no soy promedio, los uruguayos promedio tienen una relación maternal. No dicen el Estado paternalista, dicen a la vieja no me la toques. Entonces todas las instituciones del vallismo de la década del 30, las más perniciosas imaginables, son veneradas, así tuvimos Y sí, que el vallismo comernos, no gobernaba, así tuvimos que Connie, comernos fíjate vos. la tragedia de Pluna, nos tuvimos que comer la tragedia de Pluna porque siguieron inventando cosas Sí, con durante Campiani, décadas, con durante décadas. durante décadas. Y en eso son responsables los partidos tradicionales del Uruguay, porque acompañaban al vallismo imperante en la cabeza uruguaya, y eso es fatal. A ver, ahora después vamos Eso a es hablar de los fatal. discursos de Delgado. Delgado arrancó su Pero campaña yo no- hablando de que la Después fibra vamos óptica para, llega a todos lados. Después, Tengo que no me ver- adelante, que es el Perdón, próximo perdón, tema. ¿qué? Para. Tengo que elogiar- Se introdujo la política ¿Por nacional. qué? Ahora después ¿Por qué vamos a la tengo que política elogiar nacional? El programa yo lo que por digo favor. es, hoy de mañana, Bien. Milei le contó a Feynman
que no había dormido. Se lo dijo a las 8:30 de la mañana. Dice, pero tuve cosas graciosas. Me llamó 4:30 el presidente Lacalle. ¿Y de qué hablamos? Él me dijo que tenemos una cantidad de cosas que arreglar y que me invita al Uruguay para hablar de ellas. Eso es hacer política de alto nivel y, por supuesto, tenemos muchas cosas que arreglar porque la banda de ladrones que gobierna la Argentina nos ha perjudicado espantosamente con todos los mamarrachos, incluyendo esa política económica de Massa que nos ha dañado nuestra comercio interno. La llamamos de ladrones a los argentinos, tuvo que ir un presidente allá a pedir disculpas y a llorar. Pero yo no tengo... El doctor Valle lo dijo en una charla con periodistas de una publicación internacional, fue a solicitar disculpas porque además era el hijo de una bellísima persona argentina, pero porque además después toda la Argentina lo cita regularmente. Regularmente, escuchá los debates en la Argentina y la mitad de la vez dice, como decía Jorge Valle, unos chorros del primero al último. Ahora, hablándole a los de bien, no son unos chorros del primero al último. Vero. Me quedé pensando en lo que decía Maeso más temprano respecto a, igual que acá decías tú, del tema de las reacciones de la oposición. Yo creo que la situación que está viviendo Argentina ahora con la transición no se puede comparar con la de Uruguay. Nosotros creo que tenemos una institucionalidad y ciertas garantías que la estamos viendo que Argentina no las tiene. Todos aquí decíamos, es una locura que el ministro de Economía sea el candidato a la presidencia por el oficialismo, porque eso no está bien, ¿no? Exacto. Y hablábamos de cuestiones, más allá de si está permitido o no en la Constitución, de cuestiones justamente que tienen que ser garantistas. Todo este lío de esta transición, de si Massa no está o si están las negociaciones, tiene que ver con eso. La licencia no era ahora, la licencia era antes. Entonces me parece que aquí, más allá de que nos gusten más o menos las actitudes de determinados partidos frente a los resultados electorales, hay una institucionalidad que se respeta y hay determinadas garantías que hacen que las transiciones sean, más normales, más naturales y más garantistas para todas las partes. Es así. Porque además, que un ministro de Economía sea el que te tiene que hacer el traspaso de la caja, habiendo sido hasta anoche el principal adversario, es una locura. Me parece que justamente es parte de las diferencias que tenemos en algunas cuestiones. Bien. Sí. Diego. No, otra cosa del análisis de Pepe interesante es esto de las limitaciones de la libertad de Avanza para constituirse en gobierno. Un par de datos. O sea, no tienen ningún gobernador. Ninguna provincia está gobernada por alguien de la Libertad Avanza, lo cual en Argentina es mucho decir. Tienen 37 diputados en una Cámara de 257, un 14%, 10% del Senado. Es decir que a este Milei que desplegó tanta agresividad, no solamente con el peronismo, sino con sus potenciales aliados del PRO y del radicalismo, ahora va a tener que bajar las revoluciones y, por obra de la necesidad, construir acuerdos. Ahí veremos. Eso es la vida. Bueno, ahí veremos. Y no lo conocemos ahí se dialogando valorará y acordando. la capacidad, de cintura negociadora que tiene un personaje que hasta ahora se ha mostrado muy rígido con quien piensa distinto. Un país tan destruido no se puede levantar en 2 minutos. Está recibiendo Milei un país con un 12% de déficit fiscal. 12% de déficit fiscal. Con una creencia en el país, que tengan en cuenta esto, las calificadoras de riesgo, Uruguay está teniendo la mejor en toda su historia, inclusive en América Latina. La calificadora de riesgo Argentina es un índice, 2.500 puntos. Uruguay tiene 87. O sea, no vale nada. Tiene un déficit negativo las reservas del Banco Central. ¿Cómo se arregla un país rápidamente? Es muy difícil. Y otra cosa que no va a poder hacer muchas de las cosas que dijo porque no tiene ni mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados ni mayorías parlamentarias en el Senado. Y eso va a provocar sin duda que va a haber probablemente muchos decretos, ¿verdad? Y obviamente que va a tener que hacer una LUC. Una LUC como se hizo acá y que dio resultados. Y lo otro que le va a pasar a Milei son 2 cosas. Lo dije.
primero va a tener muchos errores porque obviamente él no viene de la política tradicional y las interferencias de comunicación, que uno diga una cosa, lo va a tener que acomodar porque no es fácil. Y lo otro es que, sin duda, que en un país como Milei yo no veo a nadie atornillado. No veo a nadie que metiendo la pata lo esté defendiendo. Eso es otra de las características que le veo a este Milei, que indudablemente este gobierno también lo Y tiene. otro factor, más allá de que no tiene las mayorías parlamentarias, es que tampoco tiene ejercicio. No sabemos cómo es y cuál va a ser la actitud frente a los sindicatos. Ya están, por ejemplo, el de los empleados públicos de punta ante los anuncios de esa nota que mencionaba Conrado, donde habla de las privatizaciones, entre otras cosas, de los medios públicos. Así que allí hay todo un capítulo que es por lo menos desconocido respecto a cómo se va a manejar con sindicatos que son algunos muy fuertes y que venían apoyando a Massa. Bueno. Barrio Nuevo ahora le devolvió la bendición en estas últimas horas. Es una noticia que me da, hace una hora más o menos dijo que le devuelve el respaldo, pero que sí va a tener que negociar, se va a tener que acostumbrar ahora que ganó, a negociar. le resultó oportuno devolverle Y bueno, el respaldo. el momento era ahora. Pero si no es ahora, ¿cuándo? Lo que es cierto es que le había prometido, eran los tiempos en que no se había estructurado esa cooperación en lo que llaman los fiscales, porque la Argentina tiene ese sistema que, por no tener nuestro buen sistema de garantías del voto y no tener el instituto de la cuarta acta, tienen que estar revisando cada 20 minutos que no les afanen las listas, lo cual es una solución pésima. Pero yo creo que pasa también, ¿eh? Sí, pero acá en Uruguay pasa. Pero acá yo que he pasa, sido pero no presidente pasa. de mesa, cada vez que ves uno medio rato, che, vamos a revisar Está las bien, mesas. pero no porque sirve para te la nada tiran a la de porque basura. no hay apenas el 20% de los uruguayos que votan van a buscar la papeleta al cuarto secreto. En la Argentina tienen el problema complicado adicional que ellos votan en un cuarto oscuro, con lo cual encontrar las listas se les hace muy difícil, ¿no? Pero y bueno, capaz que ahí tenés el resultado. Bueno, a veces pareciera. por eso explica que por hayan eso, votado a veces eso. parece- Ah, por eso con algunas veces- razón, con razón. Hay que respetar, Bueno, hay que respetar. vamos a ver cómo sigue todo en Argentina. Entonces, de verdad que más allá de lo que puedas pensar, si hubieras votado a Massa o si hubieras votado a Milei, es todo como una gran incógnita lo que viene por delante y no podemos otra cosa que desearle la mejor de la suerte, eso, obviamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, si les parece.